Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Vamos a acercarnos a Dios una vez más a través de su palabra. El pasaje que leemos hoy está en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Esta parte del Evangelio de Mateo, algunos lo llaman el discurso del monte. Jesús sube a la montaña y da una serie de enseñanzas respecto de la oración y sobre todo respecto de la ley, como vemos ahora, y algo más vamos a escuchar también en el pasaje de mañana. Jesús sube a la montaña, hace recordar a Moisés que recibe las tablas de la ley estando en la montaña, en la presencia de Dios, y trae esas tablas que son como el testamento donde queda registrado el acuerdo, la alianza entre Dios y su pueblo. Entonces todas esas leyes tienen que ver con ese vínculo que Dios quiso generar con este que es su pueblo elegido, pero un vínculo que es vínculo de amor siempre, y ahí es donde parece que Jesús quiere llegar como a la parte más interesante de los mandamientos. No se trata de cumplir leyes, por más estrictamente que uno pueda cumplirlas, no se trata de cumplir leyes simplemente para no apartarse de Dios, sino se trata de vivir una experiencia de amor. Entonces, los mandamientos son como un marco dentro del cual se tiene que mover el creyente y el pueblo de Dios. Pero en este marco Jesús profundiza, digo, porque le da a las leyes una capacidad, un poder de ser las que le dan sentido a la vida. La justicia de los escribas y fariseos que solo cumplen no es suficiente para el corazón de Dios. Por eso les pide y les dice a los discípulos que la justicia de ellos debe ser mayor. Cumplimiento de la ley que se hace con alegría, que se hace con acción de gracias por haber recibido ese regalo y no como un peso que hay que llevar sobre los hombros. De hecho, hemos escuchado esta expresión alguna vez en la palabra de Dios, el yugo de la ley, como ese palo que llevan los bueyes sobre sus espaldas. Y así es como a veces experimentaba el pueblo de Israel el cumplimiento de las leyes, como una carga pesada, incómoda, difícil de llevar. Y entonces Jesús, profundizando, nos exige mucho más de lo que la ley decía. No basta no matar, no hay que insultar, no hay que irritarse contra el hermano, no hay que maldecir, y los castigos de los que Jesús habla son fuertes, es el tribunal, es el infierno. Se usa una expresión que también la hemos escuchado alguna vez, la Gehenna, que es un lugar que está en las afueras de Jerusalén, donde en algún tiempo pasado se había ofrecido sacrificios humanos, un templo pagano, y se había convertido en un basural donde siempre había fuego, siempre había cosas quemándose. Entonces es como la imagen de la vida que se pierde, que se destruye. Esta es la imagen que está detrás de la expresión de Jesús del infierno. De todas maneras, la invitación es interesante porque en todo caso se trata no de vivir pensando a ver hasta dónde puedo hacer sin pecar, sino más bien vivir pensando en la importancia que tiene en nuestra relación con Dios
la relación con los demás. Y esto lo veíamos viendo también en estos días. Jesús enseña el Padre Nuestro y habla del perdón. Enseña en cuanto a la oración, pidan, busquen y llamen, y enseguida hace referencia a hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y ahora otra vez, el culto, que para los oyentes de Jesús no se puede pensar en algo más importante que el culto a Dios, lo que para nosotros sería la misa, bueno, los cultos, los sacrificios que se ofrecían en el templo. El culto está vacío, no tiene sentido si hay un hermano que tiene una queja contra mí. Y también en esto Jesús es muy claro: deja tu ofrenda en el altar, reconciliate con tu hermano, una vez reconciliado podés volver a presentar tu ofrenda. Es un desafío interesante, esto de sentir que no podemos acercarnos limpiamente a Dios, al culto, no podemos acercarnos, uno diría, alegremente a compartir una celebración litúrgica si hay alguien que tiene algo contra nosotros, si estamos enemistados con alguien de manera irreversible. A veces lo intentamos y no lo conseguimos, pero por lo pronto tiene que estar el deseo, el intento, la búsqueda de la reconciliación para que nuestra oración y nuestro culto tengan peso y valor delante de Dios. Es muy importante, me parece, esto que está diciendo Jesús, no solo para sus oyentes, sino también para todos nosotros en este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. Vamos a compartir la fiesta más importante de nuestra fe, que es la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesús, y tenemos que llegar con un corazón limpio, sano, reconciliado, con todos los esfuerzos que podamos hacer, pero sobre todo con las posibilidades que el Espíritu de Dios nos da. No hay obstáculos para el amor de Dios cuando lo dejamos realmente entrar en el corazón. Pidamos a Jesús esta justicia superior, que en definitiva es experiencia de amor. Les cuento una anécdota. Una vez, confesando a un hombre grande, sabio, me decía: yo estoy todo el tiempo mirando dónde está el límite, el vallado, por dónde puedo caminar y por dónde no. Dice: me imagino que, vivía todavía la Madre Teresa, me imagino que la Madre Teresa camina sin saber ni siquiera que hay un vallado. Es decir, esto de la libertad de quien ama, es imposible, si amamos realmente a Dios, si ese amor crece en nuestro corazón, es imposible que fallemos en algún mandamiento de su ley. Pidamos esta gracia entonces de crecer en el conocimiento no tanto intelectual, sino más bien afectivo y de corazón, conocimiento de la voluntad de Dios y en la intención permanente de vivir reconciliados con los demás y reconciliando en la medida de lo posible. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.